cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Saludos de paz y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos y familiares que puedan estar escuchando este podcast. Estamos aquí en Iglesia 180. Me presento, mi nombre es Ángel Francisco. Al momento soy pastor de la Iglesia de Dios en Querétaro. Y este proyecto lo estaremos utilizando porque buscamos dar a conocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, y también reflexionar en la palabra y buscar un aterrizaje en nuestra actualidad. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que se conectan. Iglesia 180, un proyecto de la iglesia local aquí en Querétaro. Un abrazo, bendiciones. Iniciamos con nuestra reflexión. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco. Muy bien, estamos aquí de regreso. El episodio 2 de esta serie de Iglesia 180 lleva por título Testigos y protagonistas. Todos los que somos creyentes podemos decir que somos testigos de lo que el mundo vive, pero ¿saben qué? Creo que la verdad es que somos testigos de lo que vivimos en el mundo, no lo que el mundo vive, como si estuviéramos aparte de él, sino al contrario, somos testigos de lo que vivimos todos en este mundo en el que estamos. Y pareciera ser que olvidamos que somos también protagonistas de lo que hay a nuestro alrededor. Situaciones como violencia, inmoralidad, injusticia, abusos, intolerancia, y qué decir de la envidia, la codicia, la vanidad. Son realidades que están constantemente a nuestro alrededor. En esta reflexión buscaremos que no solamente nos quedemos con el papel del testigo, sino que también seamos protagonistas activos de un cambio de lo que vivimos en nuestra realidad. El ejemplo, creo que ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, de que cómo es que somos también protagonistas, lo encontramos en las mismas redes sociales. Por ejemplo, si habláramos del algoritmo de YouTube, prácticamente el algoritmo se alimenta de lo que usted le indique. Si usted le da
le da me gusta a ciertos videos, el algoritmo le va a responder sugiriéndole o enviándole videos similares al cual usted le dio me gusta. Pero saben que no solamente el me gusta alimenta el algoritmo, también lo que usted busca más en internet, el tiempo que dure viendo ciertos videos, también esos y varios elementos más van alimentando el algoritmo. Y bueno, con el paso del tiempo, el algoritmo está siendo alimentado, nosotros alimentamos el algoritmo y al mismo tiempo el algoritmo nos responde enviándonos lo que al parecer son nuestros gustos. Y bueno, en este aspecto no solamente se alimenta de nuestros gustos, sino también incluso de lo que no nos gusta. Por ejemplo, si usted le da un dislike a algún video, el algoritmo va a responder enviándole menos videos como ese, y eso se vuelve vamos a decirlo así, es como una burbuja, porque el algoritmo va a enviarle solamente lo que al parecer son los gustos que le estamos enseñando, y al mismo tiempo va a dejar de enviarnos ciertos videos o páginas o anuncios que tengan que ver con ese dislike que nosotros les dimos, y entonces esto se vuelve una burbuja. Nosotros alimentamos el algoritmo y el algoritmo nos responde enviándonos lo que al parecer son nuestros gustos al respecto. Y bueno, pasa algo similar, lo dijimos en algún momento, con los pecados institucionales. El pecado institucional, hermanos, son esos pequeños esos pecados que cometemos en lo individual, pero alimentan la gran masa de la sociedad. Por ejemplo, si hablamos de injusticia, la injusticia se alimenta de pequeños actos de corrupción que todos, de los cuales todos somos parte, ¿no? En algún momento hemos compartido, por ejemplo, el comprar mercancía pirata, el comprar el tan conocido huachicol, ¿sí? Que al parecer es una opción más económica al precio de las gasolinas, pero al mismo tiempo está alimentando esta realidad de corrupción, de injusticia, de violencia. Entonces podemos entender cómo es que sí somos protagonistas, porque el no hacer el bien es prácticamente estar haciendo lo malo, ¿sí? Estamos alimentando esta realidad en la cual nos movemos. Si usted ha visto injusticia, inmoralidad, si usted ha visto codicia, abusos, muy probablemente a la luz de esta reflexión todos seremos parte de esta situación. Somos testigos y protagonistas de lo que vivimos en esta realidad del mundo. Zygmunt Bauman es un sociólogo que utilizará el término sociedad líquida, siendo esta aquella que muestra poca solidez, como lo es el agua misma, ¿no? En este ejemplo que Bauman utiliza. La sociedad líquida es aquella que muestra poca solidez en torno a las verdades fundamentales, como la verdad, la justicia, lo que ya hemos mencionado. E incluso es un ejemplo de sociedad que se moldea, que se va acomodando a lo que el mundo la lleva. También la identifica como una sociedad que está en constante miedo por los cambios tan rápidos que se han ido dando. También la considera una sociedad volátil, de poca tolerancia. O también es aquella que él va a considerar una sociedad adicta a la velocidad. Existe bastante contenido en internet que tiene mucho que ver con videos cortos de 3 minutos. Incluso hay otras plataformas que utilizarán videos más cortos aún de 1 minuto. Y bueno, esto nos demuestra cómo nos estamos volviendo una sociedad adicta a lo inmediato, a la rapidez. Por ejemplo, si usted ve un post en Facebook que utilice más de una cuartilla, algunos diremos, ¿no? Mucho texto, ¿no? Mucho para leer. Y bueno, seguiremos subiendo el perfil.
Hay también contenido en internet que se le conoce con el título de Te lo resumo en 10 minutos, siendo estos videos que resumen ya sea películas, historias o series en menos de 10 minutos, lo que en tiempo normal sería dedicarle por lo menos 2 horas a una película o ciertos episodios a una serie. Pero vivimos en una sociedad que le gusta lo rápido, lo inmediato, una sociedad que ya no está dispuesta a dedicar tiempo, cierto tiempo, para comprender otras necesidades, ¿no? Y en este caso hablamos de contenido de internet. Poco a poco nos estamos volviendo líquidos, moldeables a los tiempos en los que vivimos. Poco a poco dejamos de tener misericordia para volvernos insensibles a las necesidades. Poco a poco, en este sentido, se van perdiendo los vínculos que tendremos que tener entre las personas. Y entonces ahí es donde entra nuestra reflexión. Somos testigos y protagonistas de lo que el mundo vive. ¿Hasta dónde somos protagonistas activos de esta realidad? Más aún, en las redes sociales también se hacen presentes algunos valores como la misericordia y la justicia. Esto significa que no se han perdido del todo, que no han desaparecido. Misericordia, justicia y verdad aún se hacen presentes. Existe contenido también en internet que nos muestra que de hecho no todo está perdido. Hay contenido que nos muestra cómo se sigue optando por la verdad, cómo se sigue optando por la justicia, por la misericordia. No todo en este mundo está mal. Hay ciertos valores que persisten. Algunos ya se han ido disminuyendo, como la moralidad, la decencia. Pero algunos se mantienen, algunos persisten, como la justicia y la verdad. Podemos decir entonces, en ese sentido, que existe una moral que vamos a llamar una moral universal, que es la que hace que exista algo en el corazón del hombre que lo haga buscar la misericordia, la justicia, aún en medio de las dificultades que vivimos. Se sigue manifestando esto. Entonces existe una moral universal. Ahora, aquí está pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que hace que los creyentes seamos protagonistas en esta historia? ¿Sí? Hay una moral universal, pero ¿qué hay de la moral cristiana? Bueno, pues es la moral cristiana, la que nos hace aparecer en el mundo, es la que nos hace tomar un carácter protagónico. Ustedes recordarán lo que dice la Escritura. Voy a leerlo, es Hechos capítulo 2, versículo 43, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo los actos morales éticos de la primera iglesia cristiana la hizo ganarse un lugar en el mundo de su tiempo. Dice la Escritura, hermanos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, eso dice la Escritura, y sin duda nos da enseñanza de cómo esa moral cristiana nos hace protagonistas para bien, de lo que vivimos en estos tiempos. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo definimos nuestra moral cristiana? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, nuestro estudio de escuela sabática aborda ciertos aspectos, y como algunos de ellos, bueno, los toma como definiciones, los tomamos también nosotros. Por ejemplo, la asistencia y participación en el culto, en los cultos, en los templos, en las iglesias. Parece ser esta una señal de la moral cristiana, incluso una señal de que hay generaciones que han sido alcanzadas, generaciones que permanecen en el camino. Y bueno, una señal de ellas en nuestro estudio es que hay una asistencia y participación de los cultos. Y bueno, esto es tema para reflexionar, ¿sí? La siguiente parte es, bueno, que responde a
a una tradición familiar. Por ejemplo, mi abuelo nació en la iglesia, mi padre, yo, mis hijos, y bueno, creemos también que esa es una señal de moral cristiana, responder a una tradición familiar y bueno, permanecer en ella. Otra de los aspectos que podemos mencionar como una señal de moral cristiana son las abstenciones de ciertas prácticas, como lo es el fumar, el beber alcohol, el bailar, el drogarse. En otros aspectos, bueno, evitar cualquier acto inmoral. Entonces eso se ve como una señal de moral cristiana y una señal que demuestra que las generaciones están siendo alcanzadas. La pregunta es para nosotros: ¿será estas señales lo suficientemente claras para demostrar una correcta moral cristiana, un correcto alcance a las generaciones, o tendremos que buscar señales más contundentes? Ahí está la pregunta en el aire. ¿Será suficiente solamente con asistir y participar del culto para mostrar una generación alcanzada, una moral cristiana adecuada? ¿Será suficiente solamente responder a una tradición familiar de miembros en la fe? ¿Será suficiente para demostrar moral cristiana y para mostrar que una generación ha sido alcanzada? ¿Será suficiente, completamente suficiente, solamente el abstenerse de ciertas prácticas como una moral cristiana? ¿O habrá algún elemento más trascendental que estas señales? No estamos diciendo que estos signos de comportamiento no sean adecuados, incluso son añorables. Pero la pregunta es, ¿serán los únicos? ¿Serán suficientemente claros para demostrar un correcto alcance de las generaciones, una correcta moral cristiana? Ahí está nuestra pregunta. Busquemos dentro de nuestro corazón y yo creo que cada uno podrá muy bien el responder. Moral cristiana. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, Lucas capítulo 6, del versículo 35 al versículo 36, dice así: Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta cita bíblica, mis hermanos, es un ejemplo muy claro de la moral cristiana, del hacer por los demás, de pensar más en cualquier otra persona que en nosotros mismos. Ahora, ¿qué les parece si pensamos en la cristiandad como un trabajador? Pensemos en la cristiandad como un trabajador, y bueno, si este trabajador estuviera impedido para trabajar, ¿cuál sería una de las razones por las cuales no pudiera hacer su trabajo? Y bueno, yo creo que todos diríamos, pues está enfermo, ¿no? Está enfermo. Si el cristianismo es un trabajador y hay una enfermedad que no le permite hacer la obra de Dios, ¿cuál sería entonces esa enfermedad? ¿Cuál sería la enfermedad que no le permite hacer la obra? Bueno, pues claramente yo creo que todos tenemos en nuestra mente la idea del pecado. El pecado sería entonces la enfermedad que no permite que el cristianismo haga la obra que Dios le ha encomendado. Hay un teólogo danés, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, él escribió un libro que se llama La enfermedad mortal. Y para Søren Kierkegaard, la enfermedad mortal es la desesperación. La desesperación, entendiéndolo que existe, bueno, dos formas de desesperar. Aquel que desespera por sí mismo y aquel que desespera por lo que está a su alrededor, ¿no? En otras palabras, la inquietud por cambiarse a sí mismo y la inquietud por cambiar el mundo que le rodea. Vamos a tratar de explicarlo. Por ejemplo, se comete pecado cuando queremos actuar egoístamente
codiciosamente, ya sea para transformar algo de nosotros o para transformar lo que está a nuestro alrededor. Dos ejemplos de la escritura que nos van a ayudar. Eva en el Génesis se encuentra con Satanás en forma de serpiente, y Satanás muy astutamente le dice a Eva, dice: te prohibieron no comer de los árboles del fruto, y Eva dice: no, el Señor nos dijo pueden comer de los árboles del fruto de los árboles, mas no pueden comer de aquel árbol. Y bueno, Satanás cambia la estrategia y le dice: pero te dijo que morirás, yo te digo que no morirás, antes incluso serás como Dios. Y ahí en esa parte encontramos que Eva respondió a esa segunda estrategia del enemigo al mostrarle lo que pudiera ser, engañosamente, claro, a lo que engañosamente el enemigo le mostró que pudiera ser, y ella responde haciendo o cayendo en el pecado. Pero el origen de esta falta es que Eva quería cambiarse a sí misma, quería cambiar lo que Dios le había, como Dios la había hecho, para hacer algo más que no le correspondía. Por eso les digo hace un momento, cuando queremos cambiarnos a nosotros mismos, pero en un trasfondo egoísta y codicioso, alejándonos de lo que Dios ya nos marcó, entonces estamos cometiendo pecado. El pecado, como dice Soren Kierkegaard, es la desesperación. Está aquel que está inquieto por cambiarse a sí mismo en un sentido egoísta y codicioso. Otro ejemplo de la escritura, ahora de aquellos que quieren cambiar el mundo. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, más bien Saulo de Tarso en el libro de los Hechos, se muestra como aquella persona que está inquieta, a lo mejor, como decimos en un momento, con ese pecado de desesperación por querer cambiar lo que está a su alrededor, pero cambiarlo en base a su interés, a su codicia, a su egocentrismo. Él se dedica, en ese tiempo de su vida, se dedicaba a llevar a los creyentes a que fueran azotados, a que fueran juzgados, y algunos incluso muertos. Y como dice el libro de los Hechos, él consintió en la muerte de Esteban. Fue un personaje hasta ese momento de su vida que estaba ansioso de cambiar lo que había a su alrededor, pero desde un aspecto completamente egocéntrico, codicioso y dañino para el mundo entero. Entonces existe ese pecado, el pecado de querer cambiarse a sí mismo, no por dirección de Dios, sino codiciosamente hacer algo que cambie, ¿no? Hay muchas ideas protagonistas codiciosas que están por ahí. Y también está el otro aspecto, ¿no? Aquellos que quieren cambiar el mundo, pero lo quieren cambiar en base a sus necesidades o algunos bienes personales. Yo creo que para muestra solamente hace falta voltear a ver nuestras realidades, ¿no? Usted voltea a ver cualquier situación en la vida, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones sociales, en las relaciones maritales, y identifique si aquella persona quiere cambiarse a sí mismo desde un ámbito codicioso, o quiere cambiar a su alrededor desde un ámbito también incluso egocéntrico. Cuántas personas quieren cambiar a su pareja, amoldarlos a su forma de ser, y no buscando un crecimiento, sino al contrario, un sujetamiento en violencia, en un infravalor. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Nos preguntamos ¿cuál es esta enfermedad que hace que el cristianismo no haga la obra? Bueno, pues la enfermedad mortal, como dice Kierkegaard, es el pecado, y existe el pecado de querer cambiar al mundo, pero sin antes haberse cambiado. O también, como decimos, existe ese mal, ese pecado de querer cambiarse o cambiar al mundo, pero desde un aspecto egocéntrico, codicioso. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque
Continuando con la reflexión, hemos ubicado hasta el momento que existe una moral universal que es la que permite que en los hombres se siga manifestando la misericordia, la bondad, la justicia. Al momento también hemos identificado al pecado como la enfermedad mortal que no permite que el creyente, el cristiano, trabaje en la obra de Dios. Al momento también hemos identificado a esta enfermedad mortal como la desesperación o el ansia de cambiar al mundo y cambiarnos a nosotros mismos desde una perspectiva egoísta y codiciosa. Pero ¿qué tal si queremos cambiar el mundo pero no hay egoísmo en nuestro corazón? ¿Cuál es la respuesta que da el Señor con respecto a esto? Porque sin duda también estará ese otro sentimiento de querer cambiar lo que estamos viendo, querer cambiar la injusticia, la violencia, la maldad, desde un corazón sincero. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Cuál es la herramienta que tenemos para poder cambiar lo que está a nuestro alrededor, cambiarnos a nosotros mismos y hacerlo conforme a la voluntad de Dios? Hay una cita bíblica, de hecho es un par de ellas, que vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. No vamos a leer todas las citas, ustedes conocen la historia. Estamos hablando de la muerte de Lázaro. La muerte de Lázaro, pero específicamente hay un personaje que encontramos aquí que se llama Marta. Dice en esta historia, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el capítulo 21 hasta el 27. Vamos a leer esta primera parte. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El otro versículo está en el mismo capítulo 11, ahora en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, dice, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Le dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Muy bien. En esta porción de la Escritura encontramos un genuino sentimiento de desesperación, como le hemos dicho, pero en un aspecto positivo de él. Marta está afligida, acaba de morir su hermano, bueno, más bien no acaba de morir, ya tiene 3 días de muerto, y se encuentra en desesperación queriendo cambiar su realidad que está en torno a ellos. Ella quiere cambiar lo que está sucediendo, quiere que su hermano no esté muerto. Incluso en sus palabras le dice a Jesús, dice: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no estuviera muerto. Ella, desde un corazón sincero, quiere cambiar lo que está a su alrededor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, desde un corazón sincero, también queremos cambiar lo que está a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros queremos dar ese testimonio de que somos la generación que ha conocido al Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos impactar la vida del mundo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser ese ejemplo de moral verdadera, de moral cristiana? Jesús va a dar una respuesta y la da en las 2 ocasiones, y le dice a Marta, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella responde que sí, en efecto.
aunque como todo ser humano puede y tiene sus miedos y sus temores, sus incertidumbres. Acuérdense de que acaba de morir su hermano. Recordemos que es en la aflicción donde salen a flote nuestras debilidades, nuestras inseguridades, y Marta no es ajena a ella. Ella está en un momento de aflicción y quiere que el mundo a su alrededor cambie, como aquel que ha perdido algún familiar, como aquel que ha perdido la salud, y quiere que lo que está a nuestro alrededor, quiere que la realidad, quiere que la situación cambie, y el Señor va a responder: si crees, eso puede ser. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta de que la cura a la enfermedad mortal, a esa enfermedad que no permite que la obra se siga realizando, es la fe en Jesús. Así como decíamos hace un momento, la fe en Jesús es la solución para aquellos que quieren cambiar el mundo, pero primeramente tendremos que cambiar nosotros mismos. Antes de cambiar lo que está a nuestro alrededor, tendremos que cambiar. Hay una frase que está por ahí en el aire que dice: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces, la fe en Jesús se vuelve la respuesta a esa moral universal que existe. La moral cristiana entonces agrega a la moral universal un valor sin precedente. También podemos darnos cuenta que es a través de la fe en Jesús, a través de el encuentro que tenemos con el Señor a través de la Escritura, que encontramos en ella nuevos códigos de conducta. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice muy claramente en una de sus cartas, dice: yo no sabría lo que es codiciar si el mandamiento no me dijera no codiciarás. Y es desde esa fe en Jesús que encuentra en la revelación bíblica un código de conducta apropiado para un creyente. La carta de Santiago también va a decir que la lengua es un pequeño fuego que enciende todo un bosque, dándonos a entender que el cristiano, el creyente, debe de saber controlar lo que dice con su lengua, y eso también se vuelve un código de conducta moral cristiana. Entendemos también que la fe en Jesús es aquel parámetro que nos va a demostrar que una generación de verdad ha sido alcanzada, no solamente porque se abstiene de algunas cosas, no solamente porque responde a una tradición familiar, o no solamente porque asiste y participa del culto, sino porque tiene una fe que lo hace comprometerse, y esta fe hace que exista en nosotros un servicio gozoso y comprometido con la obra de Dios. Y bueno, aquí nótese lo que estamos diciendo, ¿no? Un servicio gozoso y comprometido con la obra de Dios, con la obra del reino de Dios, no así con la obra de alguna institución, sino la obra que Dios ha dispuesto para su reino. La fe en Jesús se vuelve entonces el parámetro para demostrar que nuestras generaciones han sido alcanzadas, se vuelve el parámetro de una moral mucho más grande que la que hay en el mundo, una moral que abona con verdad, con hechos valorables, una moral que permite que podamos cambiar el mundo, pero con un paso hacia atrás, cambiándonos nosotros primero. Mis hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Testigos y protagonistas es el episodio número 2 que acabamos de escuchar. Mi deseo es que el Señor bendiga a su iglesia donde quiera que se reúna. Síganos en Facebook, aparecemos como Templo Betel Jicotencat en nuestro perfil. También estamos en YouTube. En YouTube aparecemos como Templo Betel Jicotencat Querétaro. Ahí encontrará los episodios de este podcast que confiamos en Dios próximamente lo estemos subiendo también a Spotify para que sea, para abarcar todas las redes que podamos, para que el mensaje de la palabra pueda llegar a más personas. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos de aquí, de la localidad de Querétaro, hermanos que se conectan en otros estados, en otros países del continente americano, y por qué no, hasta donde llegue esta señal. Mi deseo: que el Señor bendiga a su iglesia, que guarde la vida de todos cada uno de nosotros, y que nos permita ser esa generación que cambie el mundo y que cambie también su propio corazón. Iglesia 180, la iglesia que busca transformar su realidad
en la que viven. Dios les bendiga. Grande